Hola a todos y bienvenidos un día más a otro vídeo del canal. Hoy vamos a hablar en este vídeo sobre el tema del Brexit, que es un tema que a mí me parece bastante interesante, y este vídeo va a ser, digamos, que la segunda parte de un vídeo previo que ya hice y que subí en torno a febrero o marzo, más o menos creo que fue, y que estaba esperando subir esta segunda parte en torno a octubre, ya que pensaba que habría un poco más de avance respecto a este tema. Esa primera parte la subí antes del tema del confinamiento y todo lo demás, así que esperaba que en este vídeo fuese a decir unas cosas un poco más diferentes o un poco más avanzadas sobre el tema del Brexit, pero la verdad es que después de la crisis sanitaria y económica es como que este tema ha pasado un poco a un segundo plano y las cosas no están tan avanzadas. Se trata de un tema que, como digo, ha sido un poco eclipsado por la crisis sanitaria y la crisis económica, pero que no podemos perder de vista ya que puede tener unas repercusiones económicas aún más importantes. Como si la crisis actual no fuese suficiente, en el caso de que lleguemos a un Brexit sin acuerdo en la Unión Europea se producirán una serie de repercusiones muy importantes que podrían entrañar una serie de costes en cuanto a bienes, servicios, factores productivos y que también supondrían un cambio muy importante en algunos sectores, como el sector de la agricultura, de la pesca o del transporte, con las consiguientes repercusiones en el nivel de empleo. Así que en este vídeo vamos a comentar un poco cuáles han sido los avances y las repercusiones y cuál es el panorama actual y qué es lo que se espera a futuro. Durante el tiempo que duraron los confinamientos en Europa, que más o menos ha sido de marzo a junio, se cancelaron completamente las reuniones presenciales para las negociaciones del Brexit y se buscaron soluciones alternativas, como eran reuniones telemáticas, de forma que se evitase paralizar completamente los procesos de acuerdos y de negociación. Y es que este año 2020 es el año de transición, por lo tanto es el año en el que hay que dejar claras todas las condiciones de los acuerdos para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A pesar de todo, la realidad es que las negociaciones han estado bastante paradas hasta mediados de abril, donde se empezaron a retomar poco a poco y se establecieron una serie de reuniones telemáticas, con la última en junio, donde se esperaba que hubiese una serie de resultados más tangibles. Concretamente, una de las cosas más importantes que se esperaba avanzar y alcanzar en junio eran los acuerdos sobre la pesca y el acceso a las aguas británicas. Un tema muy importante para la Unión Europea, que decía que si no se gestiona de manera satisfactoria, entonces tampoco habría un acuerdo comercial. Sin embargo, una vez llegó junio, no había realmente grandes avances, y además las tensiones se habían visto incrementadas, ya que Bruselas en mayo abrió un expediente al Reino Unido diciendo que había dificultado y limitado la libre circulación de personas de la Unión Europea, una norma muy importante a la que el Reino Unido estaba sometida al menos durante este 2020. Y viendo que no había grandes avances, el alcalde de Londres propuso en junio alargar un poco más el proceso de transición y de negociaciones, ya que también consideraba que era más importante afrontar actualmente la crisis económica y sanitaria. La Unión Europea se manifestó y dijo que si no se alargaba el periodo de transición, entonces el acuerdo debía de alcanzarse sí o sí en el 2020 y recalcaba la importancia de varios aspectos para los eurodiputados, que abogaban por un acuerdo global y rechazaban los pactos separados que proponía Londres, además de seguir defendiendo y manteniendo el derecho a voto que tiene España respecto a la aplicación del acuerdo en Gibraltar. Y viendo que en junio en realidad no se consiguió nada, pues el objetivo pasó a ser mediados de octubre, donde debería haber ya por fin un acuerdo definitivo. Y para gran sorpresa de muchos, Boris Johnson acabó diciendo que no sería un gran problema el hecho de que hubiese un Brexit sin acuerdo, ya que entonces básicamente estarían sujetos a las leyes comerciales propuestas por la Organización Mundial del Comercio. Y tras esta declaración, el primer ministro de Irlanda manifestó su preocupación ante este cambio de actitud por parte de Boris Johnson, ya que había tomado una decisión un poco unilateral sin tener en cuenta cómo afectaría todo esto a la frontera de Irlanda. A toda esta situación, que ya era tensa de por sí, se le suma que en septiembre de 2020 se propone una nueva ley de mercado interior en Reino Unido, que se saltaría el llamado backstop o salvaguardia irlandesa acordado para el Brexit, con el objetivo de intentar evitar que se establezcan puestos de control en la frontera de Irlanda del Norte con el resto de Irlanda. Esta nueva ley suponía incumplir el acuerdo de salida que ya se había establecido y por otro lado también implicaba violar el derecho internacional. Por lo tanto, esto afectaba bastante a la integridad del Reino Unido y obviamente aumentaba la desconfianza por parte de la Unión Europea. Con todo esto, lejos de alcanzar el acuerdo esperado para octubre, la situación es que la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra Reino Unido por violar el acuerdo de retirada donde venían establecidas las condiciones del Brexit, de forma que se ofrecía al Reino Unido un periodo de un mes para poder solucionar la situación y evitar tener que llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
pero ese periodo que se había ofrecido para solventar la situación terminó el 30 de septiembre de 2020 y sin embargo esa ley todavía continúa el proceso de tramitación parlamentaria. La Unión Europea considera que es algo inaceptable, pero sigue manifestando su deseo de llegar a un acuerdo conciliador que sea beneficioso para todos, pero también dice que no está dispuesto a llegar a un acuerdo a cualquier precio. Actualmente se ha establecido un periodo de 3 semanas que terminaría sobre la primera semana de noviembre de 2020 para solucionar las discrepancias entre el Reino Unido y los miembros de la Unión Europea y también para solucionar todo este tema controvertido de la nueva ley. A partir de esa fecha, la Unión Europea considera que no sería posible llegar a un acuerdo, ya que no habría tiempo suficiente como para poder establecer las traducciones, revisiones o tramitaciones pertinentes y poder poner en vigor el acuerdo para el 1 de enero de 2021, por lo que actualmente es una carrera a contrarreloj llena de mucha incertidumbre. Las negociaciones actualmente continúan, pero hay 3 puntos concretos que están suponiendo grandes problemas a la hora de llegar a un acuerdo, como es la gobernanza que asegure el cumplimiento de los acuerdos, el establecimiento de reglas de competencia igualitarias y el acceso a las aguas británicas por parte de la flota europea. Mientras tanto, la Unión Europea está avisando a todos sus países miembros de que se preparen por si acaso se llegase a un Brexit sin acuerdo. Gibraltar, por ejemplo, se está preparando para intentar llevar las cosas lo mejor posible en el caso de que no haya un acuerdo, y está barajando todavía la posibilidad de asociarse al espacio Schengen que facilite el tránsito de personas a pesar de que se produzca el Brexit. Pero por ahora Gibraltar ya se ha manifestado y ha indicado que en el caso de que se produzca un Brexit sin acuerdo, inicialmente va a haber bastantes restricciones a la movilidad de personas y que por lo tanto para cruzar la frontera hará falta que los ciudadanos lleven sus pasaportes. A pesar de todo, por ahora Reino Unido ha indicado que tiene intenciones de seguir negociando con España para establecer una solución favorable para todos los ciudadanos de Gibraltar y asegurar su bienestar. Sin embargo, continúan muy presentes las preocupaciones en el caso de que haya un Brexit sin acuerdo, porque tendrá unas repercusiones realmente importantes en algunos sectores. Aparte de la situación complicada que ya hemos comentado que tendría el sector de la pesca en el caso de que se pueda acceder o no a las aguas británicas, también se vería muy afectado el sector automovilístico europeo. Según las estimaciones, en el caso de que no hubiese acuerdo, en este sector se producirían unas pérdidas de en torno a 110.000 millones de euros en los próximos 5 años debido a los aranceles comerciales. También habría importantes implicaciones en el sector del transporte de mercancías, que ya ha alertado de que si no se llega a un acuerdo que asegure la libre circulación, se prevé que en los controles de las fronteras entre Reino Unido y la Unión Europea pueda haber unas colas que lleguen hasta los 1.000 kilómetros en las carreteras. Y lógicamente otra de las preocupaciones fundamentales en relación a todos estos problemas son los costes que podría haber en términos de desempleo en todos estos sectores. Se trata de un tema que ha quedado un poco desplazado, obviamente ha sido algo más secundario en relación a la crisis económica y a la crisis sanitaria, pero aún así tiene unas implicaciones muy importantes a nivel de la Unión Europea. La imposición de nuevos aranceles podría aumentar también los costes para las empresas y también podría haber muchos costes en términos de desempleo, por lo tanto todo esto agravaría bastante más la situación preocupante que tienen ya de por sí tanto las empresas, los negocios, las pymes y también por supuesto todos los empleados. Además de todo esto, es importante también tener en cuenta esta evolución del Brexit, ya que está afectando mucho a la bolsa, así que si tienes algunas inversiones en empresas europeas, ten en cuenta mucho este tema y la evolución que esto vaya a tener y si realmente se llega a un acuerdo o no, ya que probablemente esto se vea reflejado en la bolsa en gran manera. De momento estamos terminando ese periodo de las 3 semanas últimas que se supone que hay de negociación y que sería el último intento de llegar a un acuerdo, así que próximamente haré un nuevo vídeo diciendo finalmente cuáles serían las consecuencias en el caso de que finalmente se llegue a un acuerdo o que veamos que no se llega a un acuerdo. Y eso es todo por el vídeo de hoy, espero que os haya servido. Si os ha gustado no os olvidéis de darle like y de suscribiros al canal para tener más vídeos como este y nos vemos en el siguiente vídeo.